El texto en la pantalla desapareció mientras lo leía. Al principio no sentí miedo. Sentí confusión, que es una emoción mucho más peligrosa, porque no activa la huida inmediata, sino la necesidad de entender, de releer, de acercarse un poco más. Estaba frente al ordenador, de noche, con la habitación en silencio y la única luz proveniente de la pantalla, leyendo un documento que yo mismo había abierto minutos antes, cuando una línea completa de texto desapareció justo delante de mis ojos, sin parpadeo, sin aviso, sin el gesto típico de un error técnico. No fue un fallo brusco, no fue un apagón. Fue como si alguien hubiera pasado una goma invisible sobre las palabras mientras yo las estaba procesando. Me quedé quieto, con la vista fija en el espacio vacío que había dejado la frase, intentando recordar si realmente estaba ahí o si mi mente la había completado sola. Retrocedí con el ratón. Volví a avanzar. El texto no reapareció. El párrafo tenía ahora un hueco incómodo, como una boca sin dientes. Pensé en un bug. Siempre pensamos en un bug. Es la forma moderna de tranquilizarnos. Cerré el documento sin guardar y lo abrí otra vez. El texto estaba completo, exactamente como antes. Respiré. Sonreí. Me incliné hacia silla, convencido de que había sido una distracción visual causada por el cansancio. Volví a leer. La misma línea volvió a desaparecer, pero esta vez no lo hizo de golpe. Las palabras se borraron una a una, de izquierda a derecha, con el ritmo exacto de mi lectura, como si algo supiera qué palabra estaba a punto de procesar y se adelantara una fracción de segundo para eliminarla antes de que pudiera fijarla del todo en mi memoria. El corazón me dio un golpe seco, pero seguí mirando. No quería apartar la vista. No quería darle ventaja a lo que fuera que estaba ocurriendo. La línea quedó completamente en blanco. El cursor parpadeaba al final, tranquilo, indiferente. Escribí una palabra al azar. Apareció. La miré durante unos segundos, esperando que se borrara. No ocurrió nada. Escribí otra, y otra más. El texto se comportaba con normalidad. Me convencí de que el problema no era el archivo, sino yo, hasta que empecé a leer lo que acababa de escribir. La primera palabra desapareció justo cuando terminé de leerla. La segunda, cuando mi mente la pronunció en silencio. La tercera, antes siquiera de que pudiera terminarla. Entonces entendí algo que me heló la espalda. El texto no desaparecía cuando lo miraba. Desaparecía cuando lo entendía. Probé algo estúpido. Dejé la mirada fija en la pantalla y empecé a leer en voz alta, sin pensar, como si estuviera pronunciando sonidos en otro idioma. Las palabras permanecieron. En cuanto hice una pausa para procesar el significado de la frase, la oración completa se borró. Me levanté de golpe, empujando la silla hacia atrás. La habitación seguía igual, silenciosa, inofensiva. El ordenador seguía encendido, con el documento abierto y cada vez más lleno de espacios vacíos. Apagué la pantalla. Durante varios segundos me quedé de pie, respirando hondo, escuchando el zumbido eléctrico que muere lentamente cuando un dispositivo se apaga. Pensé que así terminaría todo, que bastaba con no mirar. El problema es que el texto no se quedó en la pantalla. Cuando me giré hacia la puerta, vi palabras proyectadas sobre la pared, tenues, casi transparentes, como el reflejo de un subtítulo mal alineado. No estaban escritas con tinta ni con luz. Estaban ahí como una idea mal formada, flotando en el aire, y se deshacían en cuanto intentaba leerlas. Cerré los ojos. Las palabras siguieron ahí. No las veía, pero las sentía, como se siente una frase a medio recordar, un pensamiento que está a punto de tomar forma, pero se resiste.
Notaba cómo se descomponían justo antes de que pudiera comprenderlas del todo. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, aparecían fragmentos de texto en la oscuridad de mis párpados. Frases incompletas, advertencias cortadas, ideas que se borraban justo cuando cobraban sentido. No era un mensaje claro, era un proceso. Algo estaba probando hasta dónde podía llegar. Al día siguiente, intenté distraerme. Salí a la calle. El mundo parecía normal, pero empecé a notar algo inquietante. Carteles publicitarios con letras faltantes, titulares de periódicos imposibles de terminar de leer, mensajes en el móvil que se autocorregían en blanco antes de que pudiera entenderlos. La gente no reaccionaba. Nadie parecía notar nada extraño. Solo yo me detenía frente a un escaparate intentando leer un anuncio que se deshacía en cuanto mi cerebro unía las palabras. Entonces ocurrió lo peor. Alguien me habló. Una frase normal, cotidiana. Pero cuando intenté entenderla, el sonido se diluyó, como si el significado se hubiera retirado del aire, dejándome solo con el eco. No era silencio, era ausencia de sentido. Empecé a darme cuenta de que no solo el texto desaparecía, también las ideas. Pensamientos completos se deshacían antes de llegar a formarse. Recuerdos recientes se volvían borrosos justo cuando intentaba repasarlos. Nombres, instrucciones, rostros asociados a palabras que ya no podía terminar de fijar. Comprendí demasiado tarde que aquello no estaba fallando. Estaba aprendiendo. El texto desaparecía porque ya no necesitaba quedarse. Cada frase leída, cada idea comprendida, era absorbida, retirada del soporte original. Como si algo estuviera copiando el contenido directamente desde mi mente y borrando el original para que no quedaran duplicados. La última noche encendí el ordenador una vez más. El documento estaba ya abierto sin que yo lo hubiera tocado. En la pantalla solo había una frase. Empecé a leerla con cuidado, intentando no entenderla del todo, resistiéndome al impulso natural de unir las palabras. Aún así, la frase desapareció, pero esta vez no dejó un espacio en blanco, dejó una sensación. Y entonces supe, con una claridad aterradora, que el texto ya no necesitaba escribirse, porque ahora estaba siendo leído desde dentro, y que muy pronto no haría falta ninguna pantalla, ninguna palabra, ningún soporte, porque cuando todo el contenido haya sido absorbido, cuando ya no quede nada que leer, seré yo el texto que desaparezca en el momento exacto en que alguien intente entenderme.